Sin líderes no hay paraíso. Podcast. Pues la verdad es que estoy muy emocionado de este primer episodio de este podcast Sin líderes no hay paraíso. Y bueno, la verdad es que desde anoche estaba como ahí con la energía, con toda la adrenalina hasta arriba, pues por ver qué va a pasar, cómo nos va, cómo nos vamos a acomodar desde todas las pruebas del audio. Y hoy tenemos un invitado, nuestro primer invitado, tocayo de apellido, Franco, qué bonito apellido. Iván, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Tocayo de apellido, como dices, y casi siempre le hacemos honor al apellido. No sé si te pase a ti, pero te dicen, Totalmente. híjole, es que eres muy franco, muy directo. Y bien, Grien, gracias por la invitación, gracias por el privilegio, ¿no? Y te compartí igual, yo creo que es muy padre tener este tipo de conversaciones, con una expectativa, sin expectativa más bien, o sea, fluir y dejar y saber qué podemos compartir. Creo que eso es lo valioso cuando nos abrimos, compartimos, hablamos desde nuestro sentir, nuestro corazón. Creo que podemos sumar y contribuir y aportar, ¿no? Que creo que es valiosísimo en estos momentos. Totalmente, Iván. Fíjate, justamente hace unos días me sentaba frente a la computadora y dije, ¿cómo voy a crear una estructura? Y dije, a ver, espérame, o sea, es una entrevista, pero la idea es que fluya, o sea, la idea es que puedas compartirnos tips, experiencias, contexto. Digo, ahorita ya nos platicarás un poquito a qué te dedicas y demás, pero eso es lo padre, o sea, lo que tú dices, cuando no traemos esas expectativas tan rígidas que al final dices, ¿se logró, no se logró? Se logró porque al final lo estamos haciendo, que es lo que Claro. platicamos ahorita fuera, ¿no? Pues, a ver, pues de entrada nos dice por aquí, me platicabas que eres papá. Sí, 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 sí. ¿Cuántos? Tengo 3 hijos, son mi adoración, son mi orgullo. Son los gemelos, que tienen 5 años aún, Okey. y el más pequeño, que está a punto de cumplir 4, todavía sigue teniendo 3. Estamos a escasos días de que cumpla sus 4 añitos. Y la verdad es que disfruto, me encanta, o sea, de repente soy un papá orgulloso en ese sentido, porque, ¿sabes? Me gusta ver cómo se desarrollan con otras personas, cómo interactúan y tanto los esfuerzos que su mamá, que yo hemos realizado pues para invertir en este tema de educación, de formarlos. No me refiero tanto al tema académico, que creo que es sumamente importante, pero sí a la apreciación, a los valores, a cómo pueden ellos ser un poco más empáticos. Y me encanta ver cómo se cuidan entre ellos, cómo se desafían, cómo se retan. Y pues sí, o sea, hoy ellos son uno de los motores, uno de los principales motivadores, ¿no? Para avanzar, hacer y seguir buscando y creando. Fíjate, son 3 hijos, ¿cuántos años tienes? 33, 33, o sea, estás bien 33. joven y ya 3 hijos. Y ya 3, sí. Órale, Sí. qué padre. Y es que aparte, bueno, pues vinieron gemelos, dices, ¿no? Sí, fue 2 por 1. De su mamá fue un sueño realmente. Yo creo que eso fue algo que se cumplió en algún momento. Llámale ley de la atracción, llámale la bendición de Dios, no sé, pero siempre deseó tener y yo acompañaba en ese sentir, ¿no? Ok, gemelos, gemelos, aunque no había antecedentes de gemelos, ¿no? Fíjate. Entonces, pues se logró el objetivo y el más pequeño se llama Matías, pues es una bendición también porque aunque llegó sí, justo para la parte de cuando comenzaba la pandemia y pues bueno, fue complejo. Yo creo que el que en su momento más lo resintió, pero que hoy lo veo y es como si él fuera un adultito, ¿no? Entonces le sirvió mucho traer el respaldo de sus hermanos. Claro, por supuesto. Fíjate, yo te conocí antes de pandemia, si tú te Así es. acuerdas. Ahí traíamos un tema de capacitación en ventas y demás. Ujú. Y bueno, después ya te empecé a seguir en redes sociales y yo me acuerdo que, bueno, siempre he visto que eres como que un apasionado, te gusta todo este tema de los negocios, del desarrollo humano, eres líder. Cuéntame un poco, pues, exactamente hoy en día a qué te dedicas. Pues mira, yo lo resumiría en la parte de eh, la construcción de mi propósito de vida, ¿no? O Okey. sea, eso es algo que me compartieron y que yo adopté y dije, sí, sí es algo con lo que coincido. Y esta parte de construir el propósito, yo lo resumo en, quiero sumarle y aportar a la gente sirviendo desde mis habilidades, desde mis conocimientos, pero también darme la oportunidad de aprender y conocerlos, ¿no? O sea, saber que pueden sumarme. Y justo encontré a través de sí, en la parte profesional, el tema de las ventas,
específicamente todo o sea, muy relacionado al ramo inmobiliario, esa oportunidad. Y hoy resumo, mi trabajo es no tanto en la empresa donde estoy y demás, sino si tengo la responsabilidad de liderazgo, creo que en automático permite el impactar e influenciar. O sea, dice John Maxwell, ¿no? El liderazgo es influencia. Y si sales a caminar y no te siguen, pues diste un paseo, no eres líder, ¿no? Entonces, trato de tomar con responsabilidad eso, ¿sabes? Porque sí coincido, comulgo con las empresas cuando la posición de líder no tiene que ver con una jerarquía, sino con el impacto. O sea, qué tanto puedes permear y qué tanto puedes seguir aprendiendo, porque eso creo que es básico. O sea, tú eres mucho mejor que yo en algo y jamás lo voy a descubrir si yo no me doy la oportunidad. Si mi ego está por delante, si no quiero estar abierto a, voy con la etiqueta del, no, yo puedo, yo soy yo esto. Y a veces yo diría que el liderazgo no se trata de nosotros, sino de los otros, ¿no? O sea, es qué tanto haces por ellos y eso es mi posición en el trabajo, lo que llego a hacer. Me gusta porque permite seguir aprendiendo, contar, o sea, abrirte a las historias de las personas y también conocer cómo puedes ayudarlos pues a detonar, ¿no? En el caso de las ventas, en el caso de la negociación. Y sí, o sea, es que a final de cuentas el liderazgo es influencia y para poder convencer, persuadir, estar con alguien, definitivamente necesitas ejercer un liderazgo, pues no en la posición, sino por cómo puedo influir en ti, ¿no? Claro, y es que eso que comentas es, bueno, a mí me parece muy interesante, ¿no? O sea, primero tu propósito, la ideología que tienes, está muy cool, la verdad, porque, al final eres joven, ¿no? O sea, yo pensé que eras más grande, sinceramente, pero hoy que hiciste un Desperdicio de cara, me menciona. Cuando le dije a alguien, ¿cuántos años tienes? Y le dije en ese entonces, 25, no inventes, qué desperdicio de cara, desde porque te ves mucho más grande. Y pues creo que sí. Pero, por ejemplo, ¿eso te ha ayudado en los negocios? O sea, el tú poder verte más grande, porque la gente emite juicios, o sea, Sí. la gente te ve joven. A mí me ha pasado, la gente me ve joven y es como: "Ay, este chamaco", ¿no? Y digo, ya te platicaré ahorita, pero justo uno a veces, cuando está más chico, quiere verse más grande. Ujú. Cuando ya te va alcanzando la edad, dices: "No, ya párenle, ya no Sí, quiero", ya, ¿no? ya no quiero. Pero para el tema de negocios y todo eso que te topas a lo mejor, o te sientas con gente, pues, mucho más grande que te llega a doblar la edad y eso, ¿te ha ayudado verte más grande? Eh, yo creo que sí, pero en la autopercepción no, Okey. ¿sabes? Mi primer acercamiento con la parte inmobiliaria y ventas fue a los 17 años, Estás bien recuerdo chavo, febrero de 2008. eres un chamaco. Y como a los 4 meses tuve oportunidad de platicar con una doctora Okey. que quería hacerse de un departamento, etcétera, ¿no? Y yo estaba así, como, o sea, y dice, no tener nervios es normal, que se te noten es mortal. Y yo estaba así como que súper paniqueado, porque yo dije, es que, y la verdad es que cuando me dijo, ¿qué edad tienes? Yo, 23, ¿no? O sea, no, quizás no debía hacerlo, pero dije, sí, 23, ¿por qué? Porque en mi cabeza dije 23, pues ya son 5 años más, 6 de lo que tengo ahora, seguro ya piensa que soy maduro, que puedo hacer. Y sí, sí, creo que me ayudó. Afortunadamente, en ese momento recuerdo que fue mi primer logro en cuanto a cerrar una negociación, una venta. Sin embargo, pues digo, oye, ¿por qué me conflictuaba el tema de la edad, no? O ¿Y como sea, cuántos años tenía la doctora? Digo, aprox. 42. O sea, en ese entonces ya tenía 42. Casi te doblaba la O edad. sea, sí, ¿no? Casi, ¿no? Fácilmente. Pero muy linda, muy agradable. O sea, fue una buena experiencia. Yo creo que si mi primera experiencia en la negociación hubiera sido mala, hubiera huido, ¿no? Quizás, no sé. Pero sí, el tema de la apariencia creo que te ayuda, pero principalmente es cómo te autopercibes. O sea, la seguridad llegó a un punto donde sí, yo ya no, o sea, ¿qué edad tienes? 18 años y estoy estudiando y estoy haciendo esto, pero eso no me limita a poderte ayudar. O sea, yo busco ser profesional, no por tener una profesión, una licenciatura, un grado académico, sino porque te aseguro que lo que tú me preguntes, si lo sé, te lo voy a responder desde la experiencia, no mía, sino de lo que viene detrás de mi equipo. Y si no lo sé, pues entonces no te voy a mentir y lo voy a investigar y lo voy a procurar. Y si eso nos permite afianzar la relación, qué bueno. Y si no, pues ni hablar, ¿no? O sea, no era el momento para. Y así lo comencé a hacer, ¿no? Entonces, sí me ayudó en su momento. Hoy me rasuro y ya,
me regalo algunos años Sí, sí ayuda. de menos, ¿no? Pero sí. Fíjate, hace poquito estaba escuchando, no me acuerdo de quién era, un audio, algo así, que decía que en los años 70 em, lo que se buscaba en los líderes o gerentes o directores de las empresas es justamente la persona que se ve madura, con pelo cano, con ya unas cuantas arrugas, porque creían que eso era garantía de que iba a ser alguien, un buen líder con mucha experiencia. Pero hoy los tiempos han cambiado. O sea, definitivamente hoy ves en las empresas y ves gente muy joven liderando equipos grandes en empresas triple A. Y es eso que tú comentas. Yo creo que ese tema de la autopercepción, o sea, más allá de, incluso más allá de cuántos grados académicos puedes tener, porque puedes tener N número de doctorados o puedes tener prepa trunca, pero tiene mucho que ver cómo te posicionas, cómo te enfrentas a la gente, cómo defiendes tu postura. Incluso no necesitas tener un grado para decir: "Soy estudiado, me gusta leer, me gusta escuchar podcast, audiolibros". Creo que eso influye mucho, ¿no? Sí, es la formación. Em, Fíjate, ¿Qué estudiaste? yo estudié economía, Okey, ¿no? por ahí empezamos. Yo conozco, o sea, uno de mis mentores, con quien actualmente colaboro, Fernando, se llama Fernando. Él hoy tiene, pues, un reconocimiento a través de una universidad de Estados Unidos. Ya terminó hasta este entonces una licenciatura, y lo hizo más por el gusto, por el placer. Pero creo que es la persona cercana que yo conozco que mayor conocimiento tiene. Y es exquisito tener conversaciones, porque además no solo lee, o no fue un ávido lector, sino que tiene esa capacidad como del pensamiento lateral oye, este libro que hablaba de, no sé, de flow, ¿qué tiene que ver con la inteligencia emocional? ¿Y cómo se puede asociar con el liderazgo? ¿Y cómo puede esto? O sea, ¿y cómo conecta algunas cosas? Blockchain, o sea, a mí me impacta, ¿no? Es alguien a quien admiro y por esa agilidad mental, porque es conocimiento y que además, digo, el conocimiento, pues como grado, como saberlo es padre, pero cuando tienes la habilidad, que creo que eso sí son como las famosas habilidades blandas o esas soft skills de, de la interpretación, o sea, cómo llevo de lo que ya recibía a la práctica, cómo Claro, lo permeo, cómo lo aplico, eso es valiosísimo. y complicado. Y es lo que los líderes creo que hoy en día debemos hacer, ¿no? Porque sí es cierto, o sea, el estereotipo de mientras más trajeado, más corbata, más canas, ¿no? Creo que yo no recuerdo haber escuchado, pero sí había gente que se pintaba canas, en Sí, vez de pintarse el cabello, se pintaba canas para tener esa apariencia, ¿no? Entonces, pues sí, creo que hoy afortunadamente muchos estereotipos se están quitando. También desafortunadamente creo que otros se crean, vamos pues, cambiando a la tendencia, a la época, pero sí, nunca juzgues al libro por la portada, ¿no? eso es bien importante, y como líderes no debemos de caer en eso, porque de pronto llega alguien a entrevistarte, a lo mejor contigo, ¿no? Está buscando empleo, y el hecho de que físicamente descartes por X razón, yo creo que es un riesgo latente, ¿no? O sea, al final, aunque sí se están rompiendo los estereotipos, como decimos, pero al final están ahí, o sea, y qué complicado es no hacer juicios, Sí, muy complicado, sí. ¿no? Oye, Iván, a ver, tú te dedicas entonces al tema de bienes raíces, Ujú, ¿no? O sea, a ver, platícame un poco cómo lo haces exactamente. O sea, yo me platicabas que es un tema que trabajas con inversionistas, ¿cierto? ujú, ¿Cómo es? A sí. ver, cuéntame. Pues para mí es algo que me resulta sumamente atractivo. O sea, te decía, empecé a los 17 años, trabajaba en una financiera y se me hacía una labor noble de inicio, poder dar el recurso, una herramienta de apalancamiento para que alguien pudiera hacerse de un patrimonio, Ok, ¿no? Entonces, para mí eso era como que algo muy padre. Más de 7, 8 ocasiones, clientes se convirtieron en personas cercanas. En el transcurso de los años sigo teniendo comunicación con ellos. Me invitaron cuando recibieron o compraron la casa, en las negociaciones. Y eso, digamos, como decían algunos, para la egoteca era padre para mí, porque decía, ¿cómo le preguntas a un chavo de 22, de 25, de 27 años, tú qué tienes que ya hiciste y demás? O sea, ¿por qué hoy lo que yo te pueda compartir puede ser referente? Y yo creo que es el tema de la especialidad. No sé si has leído los fuera de serie y habla ujú, acerca de las 10,000 horas, ¿no? ujú, Entonces, y yo veía un ejemplo también que compartía en su momento Tony Robbins y decía, oye, yo quería hablar en público
Y la única diferencia es que en vez de yo tener un evento al mes, yo tenía 4 eventos por semana, ¿no? Entonces, la experiencia que los demás tenían en 2 años, yo la tuve en 1 mes o 2 meses, más o menos era la conversión. Y decía, sí, es cierto. Entonces, hubo un tiempo donde yo desayunaba, comía y cenaba, el periódico, la información y que la nota, ya había mucho más acceso en el tema de Internet. Y entonces, para mí era padre saber, oye, ¿cuáles son los frenos, las barreras de entrada? Y busqué especializarme, o sea, busqué especializarme. Sí, sí llegó un punto donde dije, creo que este es el tipo de persona a la que yo soy muy bueno ayudando. Y también ese es el tipo de persona a quien soy bueno desarrollando. Porque justo te decía, es influencia. O sea, para mí era satisfactorio ayudar a 100 personas, ¿no? A que se hicieran de un patrimonio. Pero ¿qué pasaba si yo podía, pues, de alguna forma instruir, encaminar, capacitar a un equipo de 10 y de 20 y de otros 30 por acá que replicaran eso, que no visieran y que rompieran también el estereotipo de, híjole, es que el vendedor es el que te va a engañar y después se va a desaparecer aquel que te lleva algo y después ya no responde, ya no está y que se está escondiendo, o sea, y no, y eso no me pasa Claro. afortunadamente, ¿no? Entonces, para mí, la inversión inmobiliaria, yo creo que es un vehículo muy sano, que históricamente es donde la gente más adinerada del planeta utiliza para blindar, para proteger, multiplicar y transferir su riqueza, ¿no? Entonces, yo pienso que si la gente con más recursos utiliza este vehículo, cualquiera deberíamos de estar procurando acceder a él. No es tan sencillo, pero hoy sí estoy convencido que más que un tema de liquidez, de alcance, de facilidades, es un tema de información. La Claro. desinformación es el principal enemigo para que una persona pueda o no acceder a alguna inversión inmobiliaria, ¿no? Hoy hay proyectos desde 70 pesos al día donde puedes comenzar, puedes Pues pásamelo invertir, porque a lo mejor eso no los conozco, o sea, estaría cool, ¿no? sí, o sea, están muy Sí, buenos. accesibles. Puedes invertir en tierra, puedes Claro, invertir en futuros, puedes invertir hay empresas de crowdfunding. claro. Hay muchas opciones donde puedes comenzar y creo que lo importante es eso, comenzar. Comenzar. Pero hay muchos estigmas, hay miedos, la gente cree. Es una realidad también que, por ejemplo, en los últimos 4 años, aquí en Ciudad de México, los inmuebles han crecido 45% su valor. Es Sí, desproporcional, no, es una ¿no? O locura. Y sea, después de no, pandemia, otra vez, ¿no? Va la para arriba. gentrificación, ¿no? Que, Claro. que, que impacta, encarece los precios de algunas zonas. Y entonces la gente dice, no, pues cada vez es más difícil y pareciera que vamos encaminados a una sociedad donde ya no tienes propiedad privada, renta, ¿no? Todo te lo quieren rentar. Y justo esa es la pregunta que yo te quiero hacer, o sea, a la gente a lo mejor más joven que viene debajo de nosotros, justo es eso, ¿no? O sea, muchos dicen: "Rento un tiempo y me voy, y ando cambiando de colonia o incluso de estados y a ver a dónde me lleva la vida", ¿no? Cosa distinta a lo que pasaba a lo mejor con nuestros papás, nuestros abuelos, que, pues, se hacían de sus propiedades y incluso yo luego me río, ¿no? Porque digo: "Oye, a mi edad, mis abuelos, algo así, ya tenían casotas, ya tenían un chorro de hijos, tenían terrenos y tenían los carros", y decías: "¿Cómo le hacían?", ¿no? Y hoy en día dices: "Bueno, ya me alcanzó para", como el meme, ¿no? Una Coca-Cola, ay, ya la hice, ¿no? Es complicado, pero creo que mucho tiene que ver, y te pregunto, ¿tú recomiendas que sí, desde temprana edad, o sea, desde que somos jóvenes, nos propongamos o tengamos bien fijado el objetivo de poder hacernos de una propiedad poco a poco? ¿O sería rentar? ¿Cuál sería como tu propuesta? Mira, esta pregunta a mí me encanta porque cuando he tenido foro con jóvenes, Claro. o sea, yo sí pregunto así frontal, oye, díganme la neta, son la generación Z, los centennials, son la generación que no quiere tener propiedad o que prefiere decir eso porque la realidad es de que no le alcanza. Hoy a lo mejor, y sí, insisto, hay estereotipos que se están quitando, pero hay otros que se ponen, ¿no? La gratificación inmediata, ¿no? O sea, es todo lo quiero ya. Me meto a mi celular, pido algo de Amazon y me llega el mismo día o al siguiente. Ujú. Todo lo quiero así. Y cada vez esta generación, sí hay mucha gente que valora y hay estadísticas que dicen que podrían cambiar incluso el empleo ganando menos si creen que tienen mayor impacto social, mayor contribución hacia a cierta sociedad, porque coinciden con los que cuidan el medio ambiente, los que cuidan los animales, los que cuidan a X, Y, Z, Claro. ¿no? Entonces, eso creo que es válido porque hoy más que nunca nuestra voz se puede escuchar.
Pero si yo lo que digo es, apégate a tu plan. O sea, ¿cuál es tu plan? Tú dices, yo no quiero tener un patrimonio, ¿no? O sea, una propiedad que me ate, que me ancle, que me haga sentir que estoy atado a un lugar. Bueno, no necesitas eso. ¿Y para qué comprar una propiedad si me la van a destrozar si la rento? Tampoco necesitas eso. Hay Claro. instrumentos, hay diversidad de opciones que te permitirían crear activos, ¿no? Y yo creo que la carrera es simple, o sea, es la famosa libertad financiera, el cliché, es, no es quién tiene más, sino cómo lo construyes. O sea, Claro. tienes un plan que te encamina a eso. La gente joven, yo creo que le gustaría. O sea, si yo les digo, bueno, tu plan es viajar por el mundo, ¿qué pasaría si a los 35, 40 años tienes un sistema de activos que te permita hacer frente a ese estilo de vida que quieres sostener? ¿Qué Claro. tienes que hacer? Sí tienes que empezar a pagar el precio hoy. Y eso creo que es el camino. Pero mucha gente prefiere gastarlo, el dinero, porque no sabe qué hacer cuando lo ahorra. Y mucho menos cómo llevarlo a un terreno de la inversión. Entonces, es ahí, insisto, la falta de información es el principal enemigo para poder formar un patrimonio. Y eso que tú hablabas de la gratificación inmediata, híjole, sí es un cáncer, definitivamente, ¿no? Porque como tú dices, preferimos decir, eso no es para mí, preferimos decir, no quiero atarme, preferimos decir, no quiero vivir pagando rendimientos o intereses más bien al banco. Es que es la única manera, o sea, poco a poco es la única manera en cómo puedes ir haciéndote de cosas. Porque difícilmente hoy llegas con 3 millones, hablando de la Ciudad de México, o 4 millones diciendo, me voy a comprar ese departamento, porque hay gente que dice, ahorro, es que cuando ya llegues a esa cantidad ya vale el doble, Sí. fácil, ¿no? Entonces, es un cuento de nunca acabar. Entonces, yo creo que sí es un problema la gente que trae esa idea de que todo quiero que sea inmediato, ¿no? Y Ujú. aparte, el otro problema que yo identifico es que la gente no quiere sacrificar cosas, ¿no? Al final, la gente dice prefiero trabajar poquito, pero cómodo, cerca de mi casa, pero al mismo tiempo salir temprano, pero al mismo tiempo que pueda ir de jeans y que no me estén molestando y quiero home office y, o sea, no se puede todo a veces, ¿no? Yo creo que sí, no se puede todo, pero fíjate que yo creo que es válido, o sea, es, Sí. es válido que digan, oye, yo quiero vivir cerca. Yo soy fan de eso, Ah, no, ¿no? sí, O sea, claro, es una yo quiero comodidad. vivir cerca del trabajo. Es más, si no necesito ir a la oficina, no sé a qué voy. Leía en un documento que nos decían que se ahorran cerca, promedio aquí en Ciudad de México, de 18 a 20,000 pesos al año solamente por hacer home office, ¿no? Fíjate, una buena lana. 45 árboles por colaborador se dejan de talar, ¿no? Si hablamos del impacto Fíjate. ambiental. Y cerca de 600 litros, o no recuerdo el dato preciso acerca del consumo, ¿no? Okey. Por el transporte. Y como el problema que es, o sea, yo me distraigo si estoy en casa o no tengo un plan. Em, yo creo que el primer criterio es de conciencia, o sea, el primer criterio es conciencia. La gente, esa parte de que, híjole, es que pues, yo no lo puedo tener porque no gano lo suficiente. eh, sí coincido que hay muchas barreras de entrada en distintas cuestiones. No es tan fácil. Hoy los empleos no son tan bien pagados. La barrera de los ingresos en el tema social sí hay una disparidad muy, muy marcada, pero tampoco se convierte en imposible. O sea, creo que hay personas que difícilmente o nunca por el sistema van a lograr hacer algo mucho más, pero hay un buen porcentaje que sí podríamos hacerlo. Solo es justo, o sea, ¿qué tienes que sacrificar hoy? ¿O por qué lo ves como sacrificio? Y me encanta la frase que dice, nadie se ha quejado del resultado que trae la disciplina, ¿no? Claro. O sea, ¿quién se queja de los buenos resultados? O sea, hay alguien que diga, híjole, puta, ahorré toda mi vida y hoy tengo un esquema de inversión o un plan para el retiro que me da 70,000 pesos mensuales. O sea, no creo que esa persona sufra por lo que No, hizo, no, no ¿no? creo. Que diga, híjole, debía haber. Yo sí creo el tema del tiempo, ¿sabes? O sea, yo sí he tomado decisiones en el tema del trabajo. ¿Voy por más lana o me quedo más tiempo con mis hijos? En tu familia. Y hay veces que es, no, pues esto, o sea, me puedo ir, o sea, pude haberme obsesionado, crecer, buscar tal, pero no, en este momento no. ¿Habrá tiempo después? Espero que sí, o sea, espero que sí.
y que Dios me permita tener la habilidad, el talento, la fuerza, la salud, pues para seguir avanzando y disfrutando. Pero si hablando de las demás personas, eso es parte de mi mensaje. O sea, algo que busco hoy en día es sí compartir que no es que sea bueno o malo un escenario, no es mejor el que tiene 5 casas, no es peor el que no tiene nada, no es hablando específico de la inversión. No es que sea bueno o mejor uno que otro. Dime más bien qué es lo que tú quieres y por qué no estás sacrificando ciertas cosas para obtenerlo. Y es como le llaman en el tema de economía, ¿no? Sacas tu modelo del costo de oportunidad. Claro. ¿Cuánto me cuesta no hacer algo? Y si lo que no me cuesta, y si lo que me cuesta no hacerlo me permite a un futuro, mediano, largo plazo, crear alguna pequeña inversión, la gratificación de, bueno, hice un viaje, ¿no? Y logré esto. Algunos no son activos financieros, pero a lo mejor sí activos para mí fue la experiencia, la sensación y lo logré. Entonces, pero a veces nos falta el plan, ¿no? A Eso. veces nos falta la disciplina para pegarnos a ese plan o alguien que nos vaya acompañando en el camino. Eso del planificar es algo que muchas veces no tenemos ese hábito, como dices, esa disciplina. Yo veo mucha gente en redes sociales, ¿no? Que se la pasa viajando. Y todos tenemos por lo menos una persona que dices: "¿Cómo le hace?". Y entonces te dicen: "Pues es que le va bien en la chamba". Te la compro, pero ¿cómo tiene tantas vacaciones? Ah, pues a lo mejor tiene home office, desde allá trabaja. No lo sé, no lo sé, ¿no? Y yo creo que todos en algún momento hemos visto a esa persona y dices: "Ay, es que a mí me gustaría estar como él o como ella, todo el tiempo viajando". Por ejemplo, a mí en lo personal viajar es una satisfacción increíble. A mí ponme enfrente de la playa y soy la persona más feliz. Ponme una cervecita, una bocina, sombrilla, un camastro frente de la playa. Ahí me puedo quedar tirado horas, todo el día si es posible, ¿no? Pero justo, o sea, hay veces que la gente me dice y que se acerca: "Oye, ¿no podrías hacerlo? O sea, ¿te puedes ir a lugar no tan lejos dentro del país?". Sí, pero justo es sacrificar algunas cosas, y sobre todo tiempo, porque al final, si me voy, dejo de hacer cosas aquí. Y entonces mi visión, como tú dices, es planear, es sacrificar ahorita algunos años para que en un futuro todo eso empiece a trabajar para mí y entonces yo puedo decir: "Estoy del otro lado del mundo tirado frente a la playa y no pasa nada porque sigo generando", ¿no? Tú, Esa es mi idea. y te quería compartir. ¿Tú has escuchado la historia de cómo se crean las calabazas gigantes? No, a ver, Bueno, cuéntame. antes de que empezáramos, te compartí acerca de un autor y con quien tomamos una mentoría que se llama Juan Carlos Barrios. Tiene un libro que se llama así, Tu calabaza gigante. Y está basado en una forma en la que crean las calabazas gigantes, o sea, las que son enormes, enormes, enormes. Y la manera de lograr que alcancen ese tamaño es, conforme van creciendo las calabazas, ven cuáles son más pequeñas y las cortan, con la finalidad de que todos los nutrientes, todo, todo, todo vaya a una sola. Y él dice que el equilibrio es como, pues sí, es una mentira, ¿no? Vive en equilibrio, no es cierto. O sea, difícilmente algo verdaderamente exitoso para ti. En la definición de éxito que tú tengas, lo que sea éxito y tú estás acá, difícilmente lo vas a lograr y es prácticamente imposible que lo logres en un momento de equilibrio. Claro. No, o sea, posiblemente ya que lo alcanzaste, sí, pero antes tendrás que sacrificar tiempo, tendrás que sacrificar, invertir, o bueno, y cambiaré la palabra sacrificar. Tendrás que invertir tiempo, tendrás que invertir recursos, Claro. tendrás que desviarlos, atención, enfoque, energía. Pero él dice, estas calabazas crecen de forma espeluznante y son enormes. Y en la vida nosotros podríamos llevar esa analogía a la práctica. Oye, yo esto lo quiero. O sea, primeramente me pregunto, ¿esto es lo que quiero? Sí. ¿Sé qué tengo que hacer para obtenerlo? Sí. Ok. Ahora, ¿estoy dispuesto a hacerlo? Híjole, ahí No es lo donde a sé. veces Ajá. no estoy tan seguro. Claro. Pero en el camino, en vez de, cuando me pongo a pensar y digo, ya pasó el tiempo, si de cualquier forma me hubiera enfocado, lo hubiera hecho, hubiera tomado la disciplina, dicen, la medicina es amarga, ¿no? Pero el resultado que te da esa medicina, pues es la satisfacción de sentirte bien, de avanzar, de estar bien. Entonces, sí, en las redes es muy común ver el resultado, ¿no? Entonces, yo no soy tan fan de la vida personal en las redes porque dices, bueno, pues qué padre que viajaste, ¿no? Y quien lo hizo sin cometer errores financieros, qué bueno. Sí.
pero quien no, y ¿por qué no sube las fotos de las desveladas? Las fotos del estrés, de híjole, tuve que correr, ahorrar, guardar, dejé de hacer esto. Entonces, ¿por qué eso no es tan, al criterios de muchos, tan digno de alabanza, tan digno de reconocimiento? Pero yo creo que es en donde está el verdadero poder, ¿no? O sea, está padre tener una fijación por el resultado, pero creo que es mucho más interesante y es honroso valorar el proceso. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y eso que decías ahorita de las redes, o sea, todo mundo quien subimos cosas en redes, subimos cosas padres, cosas positivas, ¿no? O sea, como tú dices, yo no difícilmente ves a alguien que te dice: "Estoy quebrado económicamente". No, siempre es: "Tengo abundancia, me va bien", y todo el mundo dice: "Qué padre", ¿no? Y justo de eso se trata este podcast también, o sea, ahorita nos platicaste de la primera anécdota del primer inmueble que vendiste, ¿no? Con la doctora. Pero, ¿podrías platicarnos a lo mejor una anécdota de algo, pues, que ha sido complicado, que te dio un golpe en la vida y que incluso de esas que te pone a preguntarte: "¿Sí voy bien? ¿Sí me debo de dedicar a esto? ¿Seré bueno para esto?", que te llega a, pues sí, a analizar existencialmente hablando. Pues yo creo que la más relevante ha sido el tema de la pandemia, ¿no? Okey, Mientras yo estuve recuerdo marzo del 20, 2020, ¿no? 20. Se cierra la oficina donde yo estaba, que era en la zona de Interlomas, donde nos Sí, 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 conocimos, sí, se recuerdo. cierra. Okey, Y me dicen, oye, ya no vamos, o sea, ¿cuándo abrimos? No sabemos, ¿no? Ah, lo primero que pensamos es vacaciones, ¿no? Y puedes estar un poquito más tranquilo. Trabajemos y operemos desde casa. okey, Pero cuando el tiempo se extendió, el tema económico para mí empezó a ser un punto de presión. Y pues desde a 3 niños, ¿no? Imagínate. Entonces, sí fue algo de qué debemos hacer. Y justo me pregunté, ¿estoy en el lugar correcto? ¿Estoy haciendo las cosas correctas? Incursioné, emprendí algunas cosas que fueron muy temporales, que afortunadamente funcionaron y que permitieron salir adelante con temas de gastos, el gasto recurrente. Pero ahí tomé una decisión y salí de colaborar en esa empresa porque encontré una que yo consideré fue una muy buena oportunidad, ¿no? okey. Y dije, oye, me gusta el producto, me gusta lo que hacemos, la forma en la que lo hacemos. Y además estoy ayudando a muchas más personas. Y entonces ese criterio para mí es importante. Yo creo que la gratificación del dinero, la recompensa económica, es proporcional al impacto que tú haces para los demás. Okey. Entonces yo creo que gano más mientras más ayudo. No me gusta pensar en que si yo estoy ganando es porque estoy afectando a alguien. Y como no me gusta pensarlo, pues tampoco lo hago, ¿no? Pero entonces sí, y esa parte que creo que es en el tema del liderazgo, ¿no? Es algo básico. O sea, no, tu interés o tu beneficio no va primero, es primero el de los demás, porque hay mayor beneficio en el colectivo que en el propio. Y entonces vi que esto permitía este tipo de inversiones, hablábamos de inversiones en tierra, ¿no? Entonces vi que era un vehículo que la gente le estaba llamando la atención por las circunstancias. Se comercializó súper bien, afortunadamente nos fue muy, muy bien. ¿Es Y, donde y estás para mí, ahorita? ese fue un desafío, así es, ¿no? Okey. Entonces, fue un desafío porque fue reinventar, o sea, ¿cómo ahora comercializo si yo estaba acostumbrado a la cercanía que te da la venta, ¿no? El front de estar frente a alguien y decirle, oye, puedo ver su lenguaje corporal, toda la expresión, todo lo paraverbal, influir, hablar y demás. Y ahora, pues, con la limitante de la pantalla. Pero para mí fue un prepárate, exígete, demándate. Fue investigar, fue leer y compartir. Y me di cuenta que ese fue el camino. Concientiza a las personas. Cuando la gente se vuelve consciente, ya no puede pecar de ignorante, ya no puede decir, no, yo no tengo porque no sé o no sabía. No, ahora ya sabes, el paso siguiente es qué quieres hacer con lo que sabes. Porque si tú estás listo para hacer algo por ti con lo que ya sabes, yo te puedo ayudar. Si no estás listo, quizás no es el momento, pero sigamos en comunicación, ¿no? Y es lo que creo que fue uno de los más grandes desafíos, pasar de no tener una dirección clara a estar comercializando y dentro de esta empresa, pues te hablo de que mientras desafortunadamente otras cerraban, tenían problemas financieros, no había liquidez para continuar con obras, muchos conflictos, pues aquí se creció casi el 300% en el Fíjate. tema de la venta. O sea,
se llegaron a colocar casi 14,000 millones de pesos en un año. Entonces fue algo brutal. O sea, yo 14 mil jamás millones. yo digo, previo a esto tenía ya 12 años de experiencia en el ramo, jamás. O sea, en un día escuchar que se venden más de 4,000 unidades, hablando de operaciones, distintos precios, ¿no? Pero Ujú. 4,000 Sí, es una locura. operaciones, o sea, yo decía, no, ¿Cómo es eso, no? ajá, o sea, dije, esto está de locos, o Sí. sea, si yo no estoy dentro, estoy cometiendo un error, ¿no? O sea, y pues fue de las primeras inversiones que pude hacer. Y sabes, y ahí me confieso, durante mucho tiempo ayudaba a otras personas a que se hicieran de un patrimonio sin tener uno. Entonces, Okey. yo decía, era un vendedor, pero era como el nutriólogo, pues, medio gordito, Gordito, ¿no? que te Sí. quiere decir cómo bajar de peso, pues, dices: "Ay, ¿Y pues, ¿y por tú? qué no lo aplicas?", ¿no? El coach de vida que tiene un problema con la vida, ¿no? Entonces, pues, yo era el vendedor de inmuebles o de productos, orientados al Que no habías inmobiliario que no invertido. tenía inversión inmobiliaria. Pero Fíjate. aquí fue mi primer acercamiento, ha sido gratificante, ha sido, bueno tener un plan, ¿sabes? Okey. Entonces, fue eso, y dije: "No es cuestión de dinero, no es cuestión de falta de opciones, es falta de voluntad y decir, bueno, ya tengo el plan, ahora pégate". Y para eso, porque a lo mejor tienes el dinero, pero si no tienes la disciplina, si no tienes la conciencia, no lo vas a hacer, la Sí, gente lo claro, va a dejar. claro. Es fácil renunciar, pero cuando la recompensa que tú puedes visualizar, yo creo que es eso. Si nos enseñaran desde niños a entender que la recompensa que está ahí no es magia, es un proceso y es un camino que hay que alcanzar, que hay que recorrer. Pero si lo hacemos, o sea, la gratificación de obtenerlo no está en que ya lo logré, ya lo conseguí, ya lo compré. Está en quién te convertiste para llegar a esa parte, ¿no? Fíjate, eso que me voy a regresar un poquito, ¿no? Eso que mencionabas de la congruencia, ¿no? Porque como líderes debemos ser coherentes y congruentes con lo que decimos versus lo que hacemos, ¿no? Entonces, Ujú, yo no puedo decirle a mi gente, a mi equipo, hay que ser disciplinados, hay que respetar el tiempo de los demás, cuando yo soy el primero que llega tarde, cuando soy cero disciplinado, ujú, cuando tengo un verdadero relajo en mi escritorio y yo les estoy pidiendo orden a ellos, entonces la gente dice, ¿qué es el ejemplo del nutriólogo? O sea, ¿cómo? Pues, a ver, enséñame primero cómo hacerlo y yo te sigo, que claro. esa es la función del líder, es síganme, pero no nada más con lo verbal, porque hablar, qué fácil es hablar. Llevarlo a la práctica y hacerlo realmente parte de nosotros, ahí está lo complicado. Entonces, el otro día, de hecho, escuchaba algo muy similar a lo que tú dices, está el vendedor ofreciéndole un producto de inversión y el cliente o el posible cliente le dice: "Oye, ¿y tú cuántos tienes?". Ujú, "Ninguno". Pero, pues, si me estás diciendo que es la octava maravilla esto, ¿por qué no tienes tú? Y entonces el vendedor voltea al suelo y dice: "Ah, caray, eso nunca me lo había preguntado. Si es tan bueno, ¿por qué? O no confío en mi producto, o no me va tan bien entonces para poder invertir, o sea, o más es una limitación mental, ¿qué es lo que pasa, no?". ujú. Y entonces rompes esa línea, y hoy, ¿cómo te describirías hoy versus hace antes de pandemia, hace 5 años? O sea, ¿cómo cambió Iván? Mira, yo creo que soy menos impulsivo, soy menos aventurero. Era de, no importa, vamos a hacerlo y demás. Hoy trato de tomar decisiones por seguramente tiene que ver la paternidad, o sea, esa es la conclusión a la que yo he llegado. Antes de eso, para mí, oye, voy a arriesgar el gasto mensual. No importa, porque sé que sí puedo. Hoy ya no juego así. Okey. Pero no por un tema de miedo, sino porque digo, a ver, hay otras opciones. O sea, es como pensar fuera de la caja, ¿no? Ujú. Antes, por mi personalidad, buscando ser resolutivo, aventado hacia adelante, muy, pues sí, o sea, mi personalidad, hablando de en los temperamentos, era muy orientada a eso, o sea, echado para adelante. Sin embargo, mi condición ahora como padre, digo, oye, eso te sensibiliza, porque yo era el típico que decía, a ver, yo también me he sentido mal, yo también estoy enfermo, ¿por qué no estás aquí? ¿Por qué no es? O sea, no pasa nada, ¿no? Claro. Pero hoy el tener empatía por quien está enfrente de mí, decir, oye, a ver, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Y cómo puedo contribuir de forma genuina y siendo transparentes? Sí. Digo, creo que soy en el tiempo en el transcurso de los años, pues, tienes cierta habilidad para percibir a las personas, para leerlas. Decir, esta persona está siendo honesta, esta persona me quiere mentir o me Claro. está ocultando algo. Pero cuando yo veo que estoy en un ejercicio transparente con la persona,
no veo la necesidad de precipitarlo, de ser más pues lanzado y vamos a presionar hablando de una negociación o cerrar y demás. Entonces, la diferencia yo veo que me ha permitido crecer, me ha permitido aprender y sobre todo el, el darme cuenta que las cosas se pueden resolver más de una manera y que Jerry no es Iván, Iván no es Jerry. Claro. Entonces, mi forma de hacerlo, aunque para mí es la correcta, no significa que la tuya sea inválida. Y eso, o sea, abrirte a que alguien más te pueda aportar, te puede decir, te puede compartir su percepción, ¿no? Y entonces con eso, la habilidad, eso sí creo que la habilidad de un líder, la habilidad de alguien en la negociación, de alguien hacer un trato es cómo puedo ser capaz de entender tu dolor sin apropiármelo, sin decirte, pobrecito, tienes razón, a mí también me pasó. No, porque no necesita eso. ¿Cómo yo puedo entender eso? Decir, ahora, sé cuáles son tus miedos, tus reservas y te ayudo, te guío en el camino para que salgas de ello. Claro. Sí, eso es complejo. Iván, ya casi para terminar, a ver, yo te quiero hacer una pregunta. 2, 3 preguntas muy rápidas. La primera sería, ¿tú crees que toda persona puede ser líder? Sí, definitivamente. O sea, sin dudarlo, estoy seguro que sí. Habrá ciertas habilidades o talentos que vengan de forma innata, ¿no? Claro. Pero es algo que se puede practicar. El liderazgo, John Maxwell lo enseña, los niveles de liderazgo. El primero es la posición. Puede que alguien sea líder porque llegó ahí, ¿no? Fue amigo de alguien o simplemente pues, dijeron, ay, tú, ven, ¿no? Azares de la vida. Y Sí. ya. Y su influencia va a estar limitada. Pero lo siguiente es porque sea empático, porque la gente sea buena onda. Ujú. Entonces, eso la gente dice, pues a lo mejor no me cae, no, pues no, no lo respeto porque sea la posición, sino porque es buena onda. Claro, Pero tercero es por sus resultados. claro. Quizás no estoy no coincido tanto con lo que hace, pero no lo puedo cuestionar porque tiene los resultados, ¿no? Y lo siguiente es por el desarrollo. O sea, cuando ese líder ha demostrado que puede desarrollar a otros, síguelo. Y lo más impactante que yo creo hoy lo reconoce sí Maxwell, ¿no? Como el líder más influyente de la historia, Jesús, y el grado que tienes es por el legado. O sea, ¿cómo puedes a construir algo tan grande y poderoso que la gente que no te conoció, la gente que no sabe de ti de manera presencial, hoy te admire, ¿no? Y puedas ser influencia. Y sí, todos podemos ser líderes, deberíamos. De hecho, creo que ya lo somos de manera natural en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Liderar es decidir en dónde vas a cenar. Liderar es tomar la decisión más correcta de si vamos a salir de vacaciones o no. Claro. Eso es liderazgo, pero eso no nos lo enseñan. No nos lo enseñan. Tristemente no nos lo enseñan. La siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿tú le darías un tip o qué tip le darías a las personas que están pensando en invertir en lo que tú me digas este 2024? Primero que abran su mente, Okey. ¿no? O sea, creo que en un vaso que ya está lleno, difícilmente lo vas a poder llenar de algo nuevo, Claro. ¿no? Un libro maravilloso dice que es imposible que un odre viejo reciba vino nuevo, ¿no? Quiebra. Entonces se rompe. ¿Qué pasa? Si yo me permito, o sea, en un ejercicio de conciencia, decir, a ver, ¿por qué lo que yo creo, supongo que es la última verdad y lo que tengo que hacer? Entonces, lo primerito es eso, o sea, date la oportunidad de acercarte con quienes tienen los resultados. Warren Buffett lo dice, o sea, vas a invertir, lo primero que le pregunto es, ¿tú cuánto tienes invertido aquí? Claro. Porque si la respuesta es cero, ya no escucho más, ya no, nada, punto. No, no, y no me siento mal. Hablamos de la congruencia, Claro. hablamos, o sea, creo que eso es valiosísimo. Yo he tenido crisis de congruencia, crisis conmigo mismo porque digo, no, no estoy, esto es lo que creo, pero lo que estoy haciendo no Sí, no va dignifica eso que acorde, creo. claro. Sí. Y, y el hacerlo pensándolo es duro, pero cuando es expuesto es peor. Y entonces el recuperarte de esa crisis y decirle, oye, no es que no vayas a invertir, no es que no se pueda, ábrete a la posibilidad, déjate asesorar. Sé que es difícil porque mucha gente ha sido estafada, defraudada, incluso por gente cercana,
A veces es gente cercana y no con una mala intención, sino porque creyeron que habían encontrado el santo grial de las inversiones. Y eso es triste. Pero sí, básico. Y otro, no inviertas en algo que no entiendas. Exacto. O sea, si no Justo lo eso me lo entiendes, ganaste. o sea, si no lo entiendes, no le entres, ¿no? O sea, yo creo que soy inteligente, ese es mi pensar, pero hay cosas que no entiendo. O No, sea, no tendríamos por qué. y híjole, o sea, oye, a ver, pregunto, y no me saben responder. ¿Sabes qué? ¿Por qué no lo haces? Es que fulanito le está yendo súper bien y mira, si yo no le entendí, mano. Y si yo no le entendí, pues prefiero por mi salud mental, por no tener un conflicto, dejarlo ahí, ¿no? Claro, totalmente, totalmente, Iván. Pues, un tip o un consejo que le darías en cuestión de liderazgo a partir de tu experiencia a la gente que está buscando convertirse a lo mejor en ese líder por todo lo que hemos platicado, que a lo mejor hoy dice, oye, pues sí, sí sería bueno abrir mi mente, sí sería bueno tener un poquito más de experiencia, sería bueno incursionar en algunas cosas poco a poco. ¿Cuál sería como el tip que tú le darías a estas personas para terminar? Mira, yo creo que la historia que cada uno de nosotros tenemos es lo que nos vuelve únicos. Y cuando tenemos la sensibilidad de vulnerarnos, decía una doctora que la vulnerabilidad es la emoción más cercana a la valentía, Ok, porque la vulnerabilidad, perdón, no controla el resultado. Yo hablo y no sé cuál va a ser el resultado. Entonces, mi historia de dolor puede ser mi historia de éxito. Mi historia, mi situación personal puede edificar a otros, pero muchas veces no estamos dispuestos a compartir. claro. Y por eso te digo, el liderazgo no se trata de nosotros, se trata de los otros. Cuando yo me abro y le digo a la gente, comparto mi historia, no es para que se compadezcan de mí, es para que en medio de eso encuentren, a lo mejor puede ser una guía, puede ser un consejo, puede ser un espejo, puede ser un El reflejo y reflejo, decir, exactamente. híjole, estaba a punto de cometer este error y ya lo evité. O ya lo cometí. Y él también, y se parece que hay salida, ¿no? Exacto. Entonces, todos podemos ser líderes, todos Todos debemos, podemos. o sea, y si entendemos que líderes genera influencia, influencia positiva, construye desde el amor, construye desde la conciencia, construye desde algo bueno, creo que el mensaje es sano. Ha habido líderes atroces en la historia de la humanidad, pero ha habido líderes que hoy, después de miles de años, siguen impactando con su historia nuestras vidas, ¿no? Entonces, para mí creo que es valiosísimo eso. Comparte tu historia. Tú eres líder porque puedes influenciar. Y creo que una manera sencilla y natural, muy humana de hacerlo es desde tu experiencia, sin poses, sin mostrarte con bluff tu historia. Porque la historia que tú tienes, la historia que yo tengo, son únicas por sí. Qué padre, qué padre. La verdad es que podríamos seguir, creo que platicando por lo menos un par de horas más. Sin embargo, bueno, pues por tiempos, la verdad es que aquí lo vamos a dejar, pero sinceramente yo te quiero agradecer, Iván, por todo esto que nos estás compartiendo, o me estás compartiendo todas tus experiencias, estos tips que son súper valiosos. Definitivamente, créeme que ahorita terminando, las voy a apuntar, muchas de ellas porque me hicieron mucho sentido. Muchas creo que vamos muy de la mano, otras son diferentes, y eso es lo padre de poder platicar con gente con diferentes experiencias, perspectivas, todo diferente, ¿no? Entonces, eso está muy padre. Creo que todo esto lo podemos llevar a la práctica a partir de ya, o sea, empezando con crear conciencia cada uno de nosotros, ese es el primer punto, y después Ujú. llevarlo a la ejecución, Iván. Entonces, pues, de verdad te agradezco muchísimo tu tiempo, todas las ganas que se ve que te gusta mucho lo que haces, o sea, se te nota de pies a cabezas la pasión y que nos lo puedas compartir, creo que es oro molido. Y pues, ¿por qué no? Más adelante a lo mejor una segunda parte, poder seguir Sí, platicando. pues yo te agradezco muchísimo, Jerry, el espacio, la oportunidad. Aquí en Sin Líderes no hay No hay paraíso. paraíso. Y sí es cierto, ¿eh? O sea, yo creo que nos transformaríamos muchísimo como sociedad si desde la responsabilidad que implica esa palabra líder la asumimos y nos preparamos para, ¿no? Entonces, gracias por la invitación, gracias por el espacio. Seguramente sí habrá oportunidad de quizás después que tú también, o sea, hacer cómo se conecta, ¿no? O sea, cómo se puede conectar el tema de la inversión con el tema del liderazgo, cómo se puede conectar con la educación. La Claro, educación de mis hijos para mí es algo de lo que yo quiero hablar, ¿sabes? okey. Porque
no desde el libro, sino desde la experiencia. Y que dices, híjole, o sea, no está tan fácil, no está tan difícil, pero sí, o sea, este tipo de espacios es buenísimo porque se trata de eso, compartir. Y en el ejercicio de abrirnos, ¿no? Y de estar vulnerables, como te decía, creo que se construyen cosas muy padres. Ah, Gracias por este tiempo. no, gracias a ti y pues la verdad es que sí sería muy padre seguir platicando posteriormente. Muchas gracias, Iván. Muchísimas gracias de verdad por todo esto que nos compartes. Gracias a ti, amigo, que estés súper, súper bien. Y bueno, amigos, este es el final de este primer episodio de podcast, donde definitivamente nos llevamos cosas bien importantes, bien interesantes, experiencias, tips, que a partir de hoy lo podemos poner en práctica. Porque todos podemos ser líderes. Este fue su podcast. Sin líderes, no hay paraíso. Hasta la próxima. Estás escuchando Sin líderes, no hay paraíso. Podcast.